tardes a todos, buenos días. Eh, para los que me conocen, soy Theodor Hebel, eh, radioaficionado hace muchos años, experto en terremotos y tsunami, y la idea es hacer nuevamente una presentación a todos los colegas radioaficionados, y en esta ocasión en particular a los de Antofagasta, que muchos nos conocemos y la verdad que han pasado muchas cosas y mucha agua bajo el río. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de Santiago, ingeniero civil electrónico de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, experto en tsunami, radio aficionado, Charlie Eco 2, Hotel Charlie Lima. Mi currículum laboral es con la NASA durante 2 años, hace nave en Valdivia, la base química en Chile y en Alemania, y actualmente desde hace más de 30 años director gerente de la compañía Decimat. En general, cuando uno habla de los eventos de los terremotos, es porque se produce una unión entre lo que es el magma o manto de la Tierra en la mitad del océano. En particular, si hablamos del Océano Pacífico, hablamos de la dorsal del Pacífico, es donde aflora esto en el fondo marino, y eso produce que mueve las placas en ambas direcciones, uno que se llama la placa de Nazca y la otra la placa oceánica. Y esta placa de Nazca se va metiendo por debajo de la placa continental americana, alrededor de 7 centímetros al año, y la placa continental avanza en dirección inversa. Si tenemos Rapa Nui, la isla de Pascua, en alguna comunicación con el manto, de manera que aflora como una especie de isla, y posteriormente, una vez que pierde el contacto, aparece como un volcán extinto, que es lo que hoy en día ocurre. Y a medida que esto va avanzando a 7 centímetros al año, la isla de Pascua se va a ir hundiendo y finalmente va a quedar acá trabando lo que es la placa continental con la placa oceánica. La palabra tsunami viene de tsu, que es bahía, y nami, ola en japonés. Los caracteres del kanji, de alguna manera los japoneses, por la historia que han tenido y por la antigüedad que ellos tienen, de alguna manera han podido graficar de mejor manera lo que han sido los tsunamis históricos, y por eso que también son los que le dieron el nombre. Hoy en día tenemos varias posibilidades de por qué generar un tsunami. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás tuvimos una explosión volcánica en la mitad del Océano Pacífico que generó un tsunami y una onda expansiva que finalmente logró llegar a las costas chilenas. De hecho, se declaró alerta tsunami en la costa de Chile y en todo el cordón del Pacífico, eh, de la fuente, producto de la mitad digamos, del volcán que se generó en la mitad del océano. También están los tsunamis históricos, en las cuales son provocados por los meteoritos. Sin ir más lejos, el día de ayer ocurrió la caída de un desecho espacial de China, de alrededor de 20 toneladas, y se degradó gran parte al entrar a la atmósfera, pero entró igual con alrededor de 200 kilos. Y eso viene siendo casi un meteorito de 200 kilos, que generó un pequeño tsunami que fue medido por diferentes estaciones en el mundo. También está algo que últimamente se ha ido demostrando, que son los meteotsunamis, que son grandes olas que los científicos apenas están comenzando a comprender. A diferencia de los tsunamis desencadenados por la actividad sísmica, los meteotsunamis son impulsados por perturbaciones de la presión del aire, a menudo asociados con eventos climáticos de rápido movimiento, como tormentas eléctricas severas, ráfagas y otros frentes de tormenta. Y esto genera una ola que se mueve hacia la costa y es amplificada por una plataforma continental poco profunda, en una ensenada, bahía u otra característica costera, y se ha observado que los meteotsunamis alcanzan alturas de
alrededor de los 2 metros. En particular, si ustedes han visto las noticias estos últimos días, han habido muchas generaciones de tormentas, sobre todo en el Caribe, que asociado a lluvia también ha generado estos meteotsunamis. Vamos a hacer un pequeño video para mostrar cómo de alguna manera se produce el efecto del tsunami. Tenemos la placa oceánica con la placa continental, el GPS, que hoy en día es una herramienta que nos permite ver si una placa está avanzando o está trabada. En una zona de subducción, la placa continental está asegurada a la placa oceánica, que se subduce por la inmensa fricción a lo largo de la porción poco profunda de la vasta superficie de una falla en declive. Datos recientes provenientes del Pacífico Noroeste muestran que el terreno está siendo realmente empujado hacia atrás, creando una deformación en respuesta al estrés. Flechas marcan la posición original del borde posterior de la placa continental y el GPS. Las placas están aseguradas hasta que vencen el estrés friccional, en un proceso llamado rebote elástico. Esto produce grandes terremotos de magnitud 8 y magnitud 9, y si la Tierra es desplazada, como en esta animación simplificada, causa un tsunami. Este proceso de aseguramiento y acumulación de estrés, seguido por una catastrófica liberación, se repite cada 100 años. En una zona de subducción, la placa continental está asegurada. Bueno, en general eso es lo que ocurre así en grandes términos, pero si nosotros lo lleváramos al detalle, vamos a ver... Major tsunamis are produced by large earthquakes and frequently occur in the Pacific, where dense oceanic plates slide under the lighter continental plates. When these plates fracture, they provide a vertical movement of the seafloor that allows a quick and efficient transfer of energy from the solid earth to the ocean. Eso en términos prácticos, ya como generalmente se genera el tsunami. ¿Por qué para nosotros, los expertos, es importante saber la magnitud del terremoto y la distancia de la costa? Porque de alguna manera nos va a permitir, mediante diferentes mecanismos, hacer simulaciones en base a hechos históricos y poder determinar qué tan grande va a ser el tsunami. Tenemos que considerar que el tsunami se genera normalmente costa afuera, y por lo tanto tenemos un tsunami que tiene una altura de aproximadamente unos 20 centímetros, tiene un largo de onda de alrededor de 200 kilómetros y viaja a una velocidad de alrededor de 700 kilómetros por hora. Eso es costa afuera. Por eso que muchas veces para los barcos es imperceptible el tsunami. Pero a medida que se va va acercando a la costa, a medida que el fondo marino empieza a disminuir su profundidad, el tsunami empieza a cambiar su característica, se empieza a desacelerar y su onda de 200 kilómetros baja alrededor de 20 kilómetros y a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Hasta que finalmente, cuando ya llega a la costa, que a muy baja profundidad, el tsunami aumenta su altura y disminuye su velocidad alrededor de 35 kilómetros por hora, que es la velocidad por la cual llega finalmente a la costa. La altitud, entre comillas, o la amplitud del tsunami es de alguna manera lo que va a definir qué tan grande es en base al terremoto que hubo. Y de manera de que nosotros cuando podemos definir la altura, podemos definir también lo que le llamamos el run-up. El run-up es hasta qué nivel sobre el nivel del mar efectivamente va a llegar el tsunami. Podemos tener olas de 20 metros, pero la ola va a llegar, por ejemplo, hasta 10 metros sobre el nivel del mar. Y eso es lo importante a la hora de definir cuáles son los lugares y las zonas de inundación. Actualmente existe el parámetro de los 30 metros. Me tocó discutir muchas veces el punto de los 30 metros en base a hechos históricos como el terremoto de 1868 y 1877 en Arica, que son los que de alguna manera han marcado la cota de los 30 metros, a partir de los 30 metros como una cota de seguridad. Y eso rige hoy en día para todo Chile. En general, es muy difícil poder hablar de que si podemos o no predecir los terremotos.
Hemos conocido en diferentes medios diferentes pronósticos, hablamos de los biopronósticos, hablamos de las estrellas, hablamos de un montón de personas que dicen tener la capacidad de predecir terremotos. Pero la verdad que esto es un conjunto de elementos que a veces le achuntan y a veces no le achuntan, por decirlo de alguna manera científica. En el año 1906, el capitán Arturo Middleton, que era el jefe de la Oficina Meteorológica de la Armada Nacional de Valparaíso, publica en el diario El Mercurio, dice, pronósticos sobre fenómenos atmosféricos. Y entonces habla de que ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 de agosto del presente mes, basado en las siguientes observaciones. El día fijado habrá la conjunción de Neptuno con la Luna y máximo de declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. O sea, él se atreve en el diario El Mercurio a hacer una publicación de una persona que le dijo que parece que iba a venir un terremoto. Y el 16 de agosto de 1906 efectivamente vino ese terremoto. En el año 1937, el terremoto de Chillán, don Carlos Muñoz Ferrada, por algunos seguramente conocido, que era un astrólogo que vivía en Quilpué, él predijo 2 días antes el terremoto. Pero no muchos le daban importancia porque a veces él también se equivocaba. Y vino el terremoto 2 días después que produjo una fatalidad tremenda, uno de los terremotos más catastróficos que hemos tenido acá en Chile. El año 1960 viene el terremoto más grande medido. Predicción no hubo ninguna. Muñoz Ferrada no tuvo la visión de que venía. Y lo único que podemos decir de que el día antes del gran terremoto, el 21 de mayo, en las cercanías de Lebu, un 7.5, al día más tarde, media hora, en Concepción, 7.5, al día siguiente, a las 14:58, 7.8 en Concepción, y a las 15:10 vino un 8,5 en Maullín, y posteriormente viene el 9.5 en la zona de Valdivia. Si uno pudiera hacer ahora un análisis, podemos decir que efectivamente hubo algún tipo de biopronóstico. A medida que se aproxima el estallido sísmico y cuando ya va a nevar, se hace un hondo silencio, no vuelan los pájaros, hay una calma de viento, los barómetros no se estabilizan y varían bruscamente de altas y bajas presiones. Y lo más importante es que en el caso particular de Valdivia, bajaron los niveles de los pozos de agua 3 días antes. Y estas son observaciones, caso particular de el hermano de mi papá, mi tío Juan, que vivía en Puerto Octay, y en las cercanías de Osorno, y él se dio cuenta que el pozo había bajado bruscamente de nivel, y sin saber lo que iba a pasar después, lo quedó grabado en su mente. Adicionalmente, la memoria impresa en la Facultad de la Universidad de Concepción, cuentan los ingenieros en minas que no sintieron ruido ni movimiento alguno donde se encontraban inspeccionando, pues había una huelga obrera y todo permanecía en silencio. El sismo duró 3 minutos y medio, a las 3:15 de la tarde del 22 de mayo de 1960, y estaban a 600 metros de profundidad en el interior de las minas de carbón de Schwager, sobre el hipocentro. Es decir, ellos no sintieron nada para estar ahí justo encima. Este fue un sismo previo al 9.5 de Valdivia, es decir, en la zona de Concepción. Bueno, el terremoto de Valdivia, que tuvo una magnitud 9.5 de la escala de Richter, que hubo que modificarla, porque en aquella época llegaba hasta 9, tuvo una duración total de 10 minutos, la zona de fractura fue 980 kilómetros de norte a sur y 163 kilómetros de este a oeste, y alrededor de 3.000 fallecidos.
La verdad que la Tierra se movió de una manera impredecible, la energía acumulada llevaba alrededor de muchos años, no voy a decir cuántos años porque la verdad que me han ido fallando los pronósticos con el tiempo. Yo pensaba que los grandes y los megaterremotos eran cada 300 años y ahora creo que son cada 400, pero no voy a poder comprobarlo porque no voy a estar vivo. Así que digamos que son entre 400 y 500 años por lo que he ido observando en el tiempo. El terremoto del 2010. Predicción, sí. Precursor, ninguno. Chuta, predicción, sí. A ver. Bueno, en alguna oportunidad en el año 2004, cuando fue el terremoto Sumatra, me entrevistan en la televisión, en los diarios y en todas partes, y me preguntan, bueno, ¿y dónde, si acaso Chile está preparado para un gran terremoto, ya que el último era el de Valdivia, y por lo tanto no teníamos mayor información de terremotos anteriores al de Valdivia. Y por lo tanto, en base a todo lo que se llaman las zonas de mayores riesgos, yo informé que había huecos sísmicos, es decir, zonas que hacía mucho tiempo no ocurren terremotos y que por lo mismo están más propensas, y tal es el caso de la zona de Constitución. Eso lo dije en el 2004. Y bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente vino el terremoto del 2010. En esa zona hubo un biopronóstico. Iván Mesina, criador de faisanes en San Antonio, decía: mis aves, faisanes de varias especies distintas, 15 minutos antes del terremoto comenzaron a golpear sus cabezas hasta herirlas. Y cuando va a temblar se ponen muy inquietas, emitiendo algunos ruidos y caminan de forma muy acelerada de un lado para otro. Desde 4 días antes, los operadores de radiocomunicaciones observamos dificultades en las transmisiones y recepción, corroborado por socios de varios radioclubes de Chile. Por lo tanto, de alguna manera, que existen biopronósticos, existen. Lamentablemente, todavía no hemos podido a ciencia cierta detectar que son precursores de los eventos que vienen. El otro fenómeno que ocurre en forma particular es que se produce la aurora telúrica, que suele durar 20 minutos y hasta media hora, y las agujas de las brújulas muestran inquietud. Y esto principalmente lo saben o lo han visto los marinos, que son los que de alguna manera son los que más manejan las brújulas. Para poder entender un poco cuál fue el motivo de la predicción, vamos a hacer cronológicamente mostrar los diferentes sismos desde el año 1540 en adelante, que es donde existe información, de manera que cada 100 años se han ido repitiendo terremotos en diferentes zonas y se van fracturando de una manera bastante equilibrada. Entonces aquí vamos a ver la zona justamente que alberga desde la zona central hasta la zona sur de Coyhaique. Cada 100 años aparece un terremoto y los hago desaparecer cada 100 años también para mostrar cuándo se van produciendo los gaps sísmicos. El último en Constitución fue en 1828, vino en 1906 y por lo tanto se generan los gaps sísmicos al norte y al sur de la zona de fractura del año 1960. A mano izquierda nosotros tenemos una, llamémoslo así, una zona de unión de dos placas. A mano izquierda tenemos la placa antártica, a mano derecha la placa de Nazca. La placa de Nazca avanza 70 milímetros por año y la placa antártica 20 milímetros al año. Es decir, no tenemos información. Sin embargo, ocurrió un fenómeno especial, un fenómeno lento, posterior al 1960, de más o menos una intensidad de 6,9 en momentum, y ese fue un evento muy especial que recién ahora se viene a conocer. Y viene el 2010 del 8.8, de manera que con eso se cubrió la zona del gap sísmico que de alguna manera estábamos previendo. Hacia la parte sur tenemos un gap sísmico desde la unión
en donde termina la fractura del Valdivia, donde se unen las placas. Y en esta zona la verdad que tenemos un silencio sísmico que no sabemos por cuántos años lleva. Tenemos algunos eventos pequeños por acá por la zona de Punta Arenas, 1950, un 7, pero la verdad que no tenemos mayor información porque como esta placa avanza más lenta, no sabemos la información exacta de cuánta energía tenemos acumulada y si, así como en la placa de Nazca ocurren cada 100 años, aquí no sabemos si son cada 200, 300, 400, 500 o 1000 años. Así que la historia nos va a dar la información que requerimos para poder entender este fenómeno también. Bueno, el terremoto Copquecura, la verdad que es un terremoto trágico, pensando en que murió mucha gente por problemas de información. Es decir, no se entregó la información apropiada a la población y eso desencadenó en que hubieron muchísimos muertos, algunos pequeños indicios como la campana de Martín Juan Fernández que avisó, el megáfono del carabinero Arévalo, el Pichilemu, el perro Pongo en Talcahuano, pero las lecciones que tuvimos que aprender fueron trágicas. Más del 80% de los fallecidos fue por el tsunami. Aquí es como se muestra la fractura o cómo se fue rompiendo la placa en el momento del evento principal, que duró alrededor de 3 minutos, y nos llama la atención que la mayor energía disipada es alrededor de la zona de Pichilemu. Por lo tanto, si ustedes siguen la mayor cantidad aquí en esta parte, ahí es donde se produce la mayor liberación de energía y entendemos que ahí es donde se produce también la generación del tsunami, pensando en que el tsunami, si bien es cierto, fue el hipocentro en Copquecura, eso fue al sur de Constitución, por lo tanto, Constitución al mirar hacia el norte, no tendría por qué haber sufrido los embates de un tsunami. Pero sin embargo aquí se explica de que al liberar la mayor cantidad en Pichilemu, el tsunami se genera en Pichilemu y avanza hacia el sur, y por eso que entra tan fuertemente en la zona de Constitución y de Talcahuano. En el año 2014 hubo una predicción también respecto al terremoto y tsunami de Iquique, alrededor de 20 minutos antes, pero sin embargo hubieron muchos precursores, es decir, hubieron varios sismos como para explicar que casi había como un enjambre, pensando que son eventos 6.7, 6.1, 26 sismos sobre 5 y 60 sismos sobre 4. O sea, es decir, casi con una presencia de un enjambre sísmico, podemos decir que efectivamente nos estaba avisando. ¿Por qué dije 20 minutos antes? Porque tenemos ya mediciones ya más concretas que se aprendieron en base a el evento de Constitución, que son en base a los fenómenos de la ionosfera. Cómo la ionosfera de alguna manera hace cambios alrededor de 20 minutos antes que se produzca el terremoto. Y nosotros los radioaficionados que pasamos viendo de qué manera la ionosfera nos favorece o nos desfavorece en lo que es la propagación de las ondas de señales de radio, hemos sido testigos de que estos fenómenos ocurren antes de un terremoto, pero lamentablemente también ocurren antes de ningún terremoto. Por lo tanto, es difícil poder evaluar. Sin embargo, en base a lo que ocurrió en el Maule y lo que ocurre en Iquique, hemos ido aprendiendo lentamente. Después viene el terremoto Canela. La predicción, sí, todos los científicos decíamos que venía, y sin embargo también hubieron algunos precursores, es decir, una especie de enjambre, podríamos decir, 5 sismos mayores a 5, 13 sismos mayores a 4, y todos los científicos decíamos que habían ocurrido ya más de 90 años desde el último sismo de 1922, por lo tanto había la energía suficiente acumulada para generar el terremoto. Volviendo con el mismo proceso del por qué ocurren los terremotos, porque se repiten históricamente, ahora hemos tomado la parte central y norte de Chile, para entender un poco de cómo se producen los... Tenemos el evento en 1730 frente a las costas de Valparaíso, que este es un evento que
Yo pensé que se iba a repetir ahora, es decir, 300 años después, pero al parecer no son 300 años. Viene 1906, el 1922 de Vallenar, alrededor de 85 en 1943, el 71 en La Ligua, 85 en San Antonio, y se produce entonces el gap sísmico desde el 85 hacia el norte y hacia el sur. Viene el 2010 en el año, el 8.8 del 2010, y sin embargo la gran brecha que teníamos entre Valparaíso y Huasco como que se partió, es decir, no fue un gran evento como el del 1730, sino que fue un evento que de alguna manera se fraccionó en una parte nomás, y por lo tanto el resto sigue siendo una zona de peligro, y por eso que se habla ahora del próximo terremoto de la zona de Atacama. Volviendo a la zona de fractura, tenemos la zona del 2010, y aquí tenemos una zona que se denomina de traslape, en donde no ha ocurrido nada, en la cual podría potencialmente generar un terremoto alrededor de 8.5 en la zona costera frente a Valparaíso. Si analizamos un poco qué es lo que pasa en el norte, la verdad que es preocupante. Tenemos el evento de lo que ocurre en Tocopilla en 2007, tenemos el terremoto de abril en Pisagua, pero sin embargo tenemos nuevamente el fenómeno que se fracciona lo que es la parte del gap sísmico. Ocurre un fenómeno también en Tocopilla, que es un terremoto bastante poco común, pensando que el terremoto ocurre más en tierra que en la fosa, y por lo tanto podríamos decir de que no liberó la energía bajo el mar, sino que prácticamente a nivel bajo o profundo. Y eso podría poner en riesgo de que la energía todavía está acumulada. Sobre todo por la forma en que se produce este terremoto en el 2007. Para volver a entender lo que es la parte zona norte, ahora más específico, nos vamos nuevamente a la parte de la zona norte. Tenemos el gran terremoto de Caldera, 1819, tenemos el terremoto del 1868, el sur del Perú, norte de... Después en el 77, que es el de Arica, Pisagua, el 95 frente a Antofagasta, el 2007 Antofagasta de Tocopilla, el que yo mencionaba. Entonces tenemos estos tremendos gaps sísmicos a la izquierda y a la derecha, entre Huasco y Taltal, y entre Antofagasta y Arica, e Hilo también. Entonces viene el terremoto del 2014, en el cual podemos decir de que esa tremenda zona, en vez de hacer un solo gran terremoto parecido al 1868, se está fraccionando, es decir, tenemos que tener zonas todavía de espera frente a la zona entre Antofagasta y Tocopilla, y lo que es entre Pisagua y la parte norte la parte sur del Perú. Aquí de alguna manera entendemos cómo se están formando los gaps sísmicos, en los cuales son los lugares donde no ha ocurrido en los últimos tiempos grandes eventos. El gap sísmico del silencio en Arica, en Antofagasta, entre Tocopilla y Iquique. Es decir, tenemos mucho lugar donde hacer predicciones. ¿Qué medidas hemos tomado con el tiempo? La verdad que afortunadamente algo hemos avanzado. Tenemos de partida las cartas de inundación en las principales ciudades costeras de Chile, las boyas DART para las costas de Chile, el desarrollo de proyectos de sistemas de alerta de tsunami, y educar, que es la función que tenemos nosotros de alguna manera los científicos y los que entendemos, para que ojalá todos se entiendan. Bueno, la carta de inundación de Antofagasta es una carta que se ha vuelto a elaborar. También nos tocó mucha pelea ahí, en particular con la Armada, porque la Armada siempre tomaba un evento que no había sido muy importante, y por lo tanto la carta de inundación era bastante pobre. Hasta que finalmente pudimos convencerlos de que el último evento importante en esa zona había sido justamente
un evento frente a la costa de Antofagasta de alrededor de un 8.8. Y ese es el que sirvió para hacer la carta actual. Tenemos las boyas DART frente a Iquique, frente a Mejillones, frente a Caldera, y la actual nueva que es frente a Constitución. Es decir, estas boyas DART nos van a entregar la información de que el tsunami se está generando y que de alguna manera nos va a entregar la información necesaria y rápida para que las autoridades puedan dar a conocer la información a la población. De acuerdo a la ley, ninguno de nosotros puede dar un aviso. Es decir, yo como experto, si yo veo que hay un gran terremoto 8.8, yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia, ni por radio ni por televisión, de que va a venir un tsunami. Eso es penado por la ley. Por lo tanto, debemos apelar a que la información fluya hacia los organismos, en este caso el CHOA con sus mareógrafos, informe a la ONEMI y la ONEMI sea la que entregue esta información a la población. Para que vean cómo funciona una boya DART, aquí un pequeño resumen. The DART tsunami detection buoy is deployed in the open ocean from a ship. When an earthquake generates a tsunami, the magnitude of the resulting tsunami wave is measured by the tsunameter and transmitted via satellites to the tsunami warning centers, where it is used to improve the accuracy of the tsunami forecast. Estas son las diferentes boyas DART que se manejan a través del Pacific Tsunami Warning Center y del NOAA en Estados Unidos, y de alguna manera entregan la información rápida para poder definir de que el tsunami se está generando. Adicionalmente están los sistemas de alerta temprana de tsunami con sirenas, en Arica 2, Antofagasta 7, Quintero Ventana 1, Tomé 5, el Maule 17, Valparaíso, que está en manos de bomberos, son 8, región del Loa, que es una alerta agresiva de Río, Quintero, Concón, MPC Laja, y en diferentes estudios que se han hecho también en Perú. Es decir, en todas las costas, de alguna manera, de Chile existen, aunque sean pocas, pero la idea es que tengamos una cobertura a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, porque están todos peligrando ante un tsunami, ya sea de campo cercano o de campo lejano. En general, los megaterremotos avisan. Está comprobado que los megaterremotos están precedidos por los llamados slow earthquake o terremotos lentos, que son deslizamientos que tienen lugar en una falla geológica, en particular en las zonas de subducción entre dos placas de la corteza terrestre que están en contacto y que pueden durar días, a veces hasta meses. En la literatura reciente se ha informado de terremotos anómalos como eventos de arrastre, terremotos de tsunami y terremotos silenciosos. En un artículo se discutió el terremoto lento anómalo, lo que mencionaban antes, el 6 de junio de 1960 en el sur de Chile, que fue un 6,9, y que duró aproximadamente entre 1,5 y 2 horas. Es decir, es un terremoto lento y que va de alguna manera produciendo una frecuencia que prácticamente la hace imperceptible para nosotros. En general, los terremotos violentos, que son los que hemos vivido todos, de alguna manera, son terremotos que generan una frecuencia porque la fractura es una fractura violenta. En cambio, aquí el terremoto lento, de alguna manera, es una fractura que se va deslizando y que podría ser incluso hasta imperceptible. Lo menciono porque a continuación voy a entrar en un detalle, como por ejemplo, a propósito del gran terremoto del 2011 en Japón, tuve la oportunidad de estar en Japón, en Estados Unidos, en el Pacífico Tsunami Warning Center, en National Earthquake Information Center en Estados Unidos, en Denver, Colorado, en la cual analizamos el terremoto de Japón. Y fue como 15 días después del terremoto.
Y han aparecido informaciones interesantes, por ejemplo, en todo lo que era la zona de Nancay, en las cuales se han producido terremotos lentos y que avanzan 1,3 centímetros por día, y que han ocurrido alrededor en varios segmentos de las zonas que posteriormente se producen los grandes terremotos. Es decir, pueden incluso a veces avisar meses o años antes, pero tenemos que ir analizándolos de a poco porque a veces son movimientos que se producen lentos, pero que pueden ser precursores o no precursores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado respecto a esta información. En general, el terremoto lento consiste en que tenemos aquí la zona roja, en la cual está trabado, no hay un deslizamiento de la placa. Aquí en este caso pusimos una información de la placa Juan de Fuca con respecto a la placa norteamericana. Entonces, no hay aquí como una zona trabada, y acá abajo está como una zona amarilla y posteriormente el verde, y el verde es donde se está desplazando, el amarillo mucho menos, y arriba está frenado. Por lo tanto, cuando hablamos de un terremoto lento es precisamente en esta zona que es donde se está desplazando. No normalmente bajo mar, sino que bajo tierra. Y esa es la zona, de alguna manera, que es que como que está la zona entre trabada y no trabada. Si lo vemos más o menos en una figura de cómo se vería una zona que se está moviendo, que es una zona que prácticamente que tiene unos dientes, a diferencia de la zona donde está trabada, que está en rojo, que es una zona que efectivamente es completamente plana. Y entonces finalmente se producen los movimientos lentos de estas zonas, y aquí como que se empieza a trabar porque desde abajo no avanza. Y finalmente esta zona que está trabada empieza a destrabarse lentamente, producto de que esta fase empiece a moverse lentamente y le da, como quien dice, el impulso para que finalmente la zona trabada se destrabe de una forma violenta y rápida. Aquí, por ejemplo, tenemos el efecto que antes de que se destrabe completamente, al producirse en esta zona el terremoto lento, produce una especie de movimiento sobre una base, y esto entendería el fenómeno que mencionaba yo, que decía mi tío, de que 3 días antes se le había vaciado el pozo de agua. Es decir, aquí, al hacer este movimiento lento, crear un bolsón de aire hace que el agua entonces baje y desaparezca del pozo. Y este fenómeno también se vio en Japón en el 2011. Por lo tanto, científicamente ya está comprobado de que estos grandes o megaterremotos producen fenómenos de terremotos lentos antes de que produzca el terremoto final. En otro caso interesante ha ocurrido también que ocurren fallas que rompen más rápido de lo que pueden viajar las ondas sísmicas. Siempre hablamos de que cuando se produce la ruptura, la onda sísmica avanza a una velocidad y la falla prácticamente avanza a la misma velocidad de que se va rompiendo la placa. Pero hemos ido estudiando últimamente de que hay varios terremotos donde la ruptura de la placa se rompe más rápido que la velocidad que avanza el terremoto. Es decir, la onda sísmica avanza más lento que lo que se va rompiendo la fractura. Y eso puede hacer variar sustancialmente la severidad del movimiento del suelo asociado. Es decir, a veces las rupturas que se propagan más rápido de lo que pueden viajar las ondas de corte, se le conoce como la ruptura de supercorte, y pueden ser más destructivas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos terremotos, principalmente en tierra, como el caso de Turquía, Tayikistán, Sumatra, todo lo que es en algunos lugares de Estados Unidos, y en la parte del Atlántico. Esos terremotos se les llama también como los terremotos de supercizalla. Hoy en día la radioaficción cumple un papel muy, muy importante a la hora de los terremotos. Sabemos que
históricamente hemos sido nosotros los que de alguna manera hemos entregado la información. El caso del terremoto Valdivia del año 1960, un radioaficionado de Valdivia que se le movía el piso, hacía break para informar de que terremoto Valdivia, después otro colega, terremoto Osorno, y el colega de Puerto Montt pudo salvar a su familia sacándolos rápidamente de la casa y de la zona de inundación gracias a la información que entregaban los colegas radioaficionados. Hoy en día estamos más modernos. Bueno, en un mundo de constante movimiento, tenemos que tener claro de que lo más importante y lo único que nos puede salvar la vida es la prevención y la educación. Y esa es la tarea que tenemos todos. Así que muchas gracias por la atención. Espero que les haya quedado todo claro. Lamentablemente esta charla fue grabada con antelación, por lo tanto todo lo que ocurra desde aquí hasta la próxima semana, día sábado, no está prevista. Y no podemos tampoco contestar consultas, ya que no voy a poder llegar a tiempo a Chile hasta antes de eso. Así que les deseo a todos un excelente día y, como siempre, un excelente congreso de radioaficionados. Chao, chao.